poquito la simbología en las instalaciones eléctricas, ¿no? En las instalaciones eléctricas. Muy bien. Aquí está lo que es el tablero de distribución. Todos los planos. Este símbolo significa chico, ya, y se simboliza así como TD1, TD2, TD3, tablero de distribución, ya, y para el tablero general también es lo mismo, la misma simbología, ya, así es un rectangulito con una cosa negrita. El tablero general, así un TG, en muchos problemas, en muchas instalaciones se simboliza de esa forma, ¿ok? Este rectangulito con sus lineecitas indica las barras de cobre, ya, las barras de cobre. Esto hay en los tableros, cuando ustedes vayan a instalar o hagan un edificio de varios tableros, de varios medidores, perdón, entonces ahí están las barras de cobre y en los diagramas unifilares se representa también así, mira, mira, acá está, aquí está este tablero, miren, fíjense en esta partecita, ya, un poco pequeño, un poco más grande, aquí está. Ya en los diagramas unifilares ustedes van a ver con sus rayitas, no sé por qué no tengo esto, ya, tiene rayitas así. Entonces esas son las barras de cobre y al lado está su dimensión, por ejemplo, miren, es 1,5 pulgadas por 11,5 pulgadas, ¿está bien? 1,5 por 1,5, más o menos son 4,5 por 4,5, es grande, es 4,5 centímetros, 5 por 5 centímetros más o menos, ¿ya? Y esto se presenta, a ver, visto de costadito, las barritas, es así, ¿ya? Entonces, es el ancho por el alto, ¿está bien? Este es más o menos como barritas cuadradas, 1,5 por 1,5, ¿está bien? Entonces se instala y a partir de eso llegan los conductores, 1, 2, 3, 4. Miren acá, llegan las acometidas, llegan 1, 2, 3, 4, entonces son 4 de estas barras, ¿ya? Y a partir del cual va para cada medidor. Esto es un edificio, por ejemplo, estoy mostrándoles un diagrama que se llama un diagrama unifilar. Ahorita vamos a explicar eso ya, ¿está bien? Entonces ahí está las barras, sus dimensiones de las barras. Y para cada fase, y para cada fase y para el neutro hay una barra, ¿está bien? ¿Está claro? Entonces, esas son las barras de cobre, ¿ya? Este es el símbolo del protector termomagnético. Hemos hablado de los protectores termomagnéticos, esos que hay en tu casita, ¿no? Sí, en el tablero, debajo del medidor, palanquitas, ¿no? 3 es trifásico, una palanquita es monofásico y 2 es un sistema Delta 220. Eso vamos a hablar un poquito, desde la próxima clase les voy a explicar con más detalle porque seguro que se van a enfrentar con eso cuando hagan obras, ¿está bien? ¿Y por qué? Otra vez, tiene un costo. Una palanquita tiene un costo, 3 palanquitas tiene otro costo, ¿está bien? Y esa es su simbología, ese es el protector termomagnético. En el examen, cuidado que les vaya a preguntar de ese tipo de cositas, ya, por favor. A ver, permítanme un asuntito, un ratito. Aquí, a ver. Ya. Aquí están los protectores termomagnéticos, ¿está bien? Estos son los protectores termomagnéticos. Están viendo, ¿no? Este es de 2 palanquitas. ¿Está bien? Hay una sola palanquita como este o como este naranjita que está aquí. ¿Está bien? Es de una sola palanquita. Hay los trifásicos.
de 3 palanquitas, 1, 2, 3, y hay de 1. Estos son compuesta tierra. Hay de 2, como este, miren, 1, 2 palanquitas. ¿Cuándo se utiliza el 1, el 2 o el 3? Eso les voy a explicar más adelante. ¿Está bien? ¿Está claro? De acuerdo al sistema que hay ahí. ¿Por qué es importante que vean, que conozcan esto y les explique? Porque se van a enfrentar con esto. ¿Cuándo se utiliza uno? Además hay variación en el precio. ¿Está bien? 5 como este tiene un costo, 5 como este bipolar tiene, o el tripolar, este es unipolar, está bien, un polo unipolar, este es bipolar y este es tripolar. Entonces, estos son los termomagnéticos, térmicos y magnéticos. Hemos hablado ya sobre esto. ¿Cómo se especifica esto? A ver, recordaremos, chicos, se especifica para ver para qué voltaje de trabajo es. Si este es para 220 o para 380, ¿no es? ¿Sí o no? Primero, el voltaje. Después, ¿cómo se especifica en los pliegos de especificaciones? Es para qué corriente va a trabajar, ¿no es? ¿Sí o no? 10 amperios, 15 amperios, 20 amperios. Entonces hay que especificar la corriente de trabajo o corriente nominal, así hemos hablado, ¿se acuerdan? Sí, entonces tiene un costo de acuerdo a la corriente para el cual van a trabajar. Está bien, es muy distinto el costo entre una palanquita, dos, tres. Entonces, y si son altos, entonces tiene nomás una cantidad de dinerito, ¿no? Está bien. Después, ¿cómo se especifica la corriente de cortocircuito? Después, ¿qué más se especifica? El número de polos. Si es monofásico, una sola palanquita. Si es bifásico o si es magnéticos. Térmicos y magnéticos, dicen. ¿Por qué térmicos? Termomagnéticos, porque protegen contra sobrecarga y contra cortocircuito. Estos equipitos te protegen las instalaciones eléctricas contra sobrecargas. A veces, ¿saben qué significa sobrecargas, chicos? A veces le sigues cargando, ya metele más focos, ya listo, así, metele más enchufes, ya van enchufando hartos focos, hartos enchufes. Está bien, estoy hablando de instalaciones domiciliarias, ¿ya? O también puede haber hartos motores, hartas duchas, o le metes lavadora y al mismo circuito le pones cocina eléctrica, calefón más, meterle nomás ese circuito. Entonces, resulta que esos equipos cuando funcionan empiezan a chupar harta electricidad y si le sigues poniendo, pueden encender. No te olvides que tiene aislante, los cables hemos visto, tiene aislante, se calientan y bueno, pues puede ser de que se enciendan, ¿no? Entonces, el aislante se empieza a calentar, y aparece el fuego, ¿no? Entonces, cuando hay sobrecarga, a eso se llama sobrecarga, ¿no? Entonces, estos caballeros, los termomagnéticos, detectan eso y ¡pram! Sacan la línea. Está calentando, y si les voy a enseñar a calcular también, y si digamos sobrepasa un cierto valor, entonces ¡pram! Accionan y sacan la línea antes de que empiecen a encenderse el fuego, antes de que haya un cortocircuito también. ¿Está bien? ¿Cuándo hay un cortocircuito, chicos? Cuando por accidente vos estás enchufando un enchufe, digamos, y le tocas. Entonces, ese rato pones en contacto una fase con el neutro, y entonces en ese momento, o entre fase y fase, por accidente, agarras y pones en contacto una fase con la otra fase. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, mira, vuelvo al diagrama unifilar. Miren, acá están los termomagnéticos, miren, es en un tablero. Ahí están los termomagnéticos. Esto es de 3 fases, miren, así está 3 fases.
es como este que les he mostrado, ¿no? Este que les miren es de 3 fases, 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Están viendo, ¿no, chicos? Entonces es el de 3 fases. ¿Está bien? Entonces, a ver, también un minutito. Entonces acá, este es de una fase, miren, una fase, dice. Este es trifásico, este es monofásico, de una sola palanquita. ¿Está entendido? Entonces, pero en general es el símbolo de los termomagnéticos. Magnéticos cuando hay cortocircuito, ¿no? Hay un cortocircuito, hay mucha corriente y ese ratito acciona. ¿Bien? Está claro este simbolito. Estos son luminarias fluorescentes 2 por 40 watts. Hoy en día, estos son los fluorescentes, están de salida, ¿no? Pero también hay los LEDs, ¿está bien? Y la simbología es la misma, ¿está bien? Hoy está muy en boga los LEDs, pero todavía estamos con fluorescentes, ¿no? A pesar de que hoy en día es mejor utilizar LEDs. El próximo capítulo que tenemos, la próxima lección, se refiere a luminarias. Ahí vamos a estudiar los LEDs, vamos a estudiar los fluorescentes, cuáles son sus ventajas, por qué es mejor trabajar con LED y por qué no, así, etcétera, etcétera. Vamos a hablar mucho en cuanto a costo, vamos a ver su color de luz, vamos a ver qué tipo de sensación, les voy a comentar qué tipo de sensación, las nuevas luminarias, ¿no? Es muy interesante. Como han debido ver, ¿no? Hoy en día se prende y se apaga, tienen su sensor de temperatura, tienen su sensor de movimiento, entonces uno mueve un poquitito algo y ¡pram! Se enciende, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos de esto, vamos a hablar en la próxima lección, todo sobre lámparas, ya las lámparas de mercurio, las LED que están muy en boga, ¿no ve? Aunque el costo, eso es lo que limita muy bien, especialmente en obras grandes. En un LED, ¿cuánto te cuesta de 12, de 9 watts o de 12 watts ahí, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? Es un poquito más caro que el equivalente a 100 watts en los incandescentes. Hay todavía incandescentes, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Sí, hay todavía incandescentes. Entonces, de 100 watts hay todavía. Ahí vas por el mercado y siguen vendiendo. Claro que son baratos, ¿no ves? Sí, ¿no? Comparado con un LED, ¿no? El LED está a 4, dependiendo del tipo de marca, ¿no ves? Sí, ¿no? Está a 7, pero el incandescente está a 2 pesitos, 3 pesitos, ¿no ves? Sí, ¿no? Es más barato, pero claro, su tiempo de vida útil es menor que el LED. El LED, fucha, dura cualquier cantidad de tiempo, ¿no? 5.000 horas, 10.000 horas, ¿sí? 1.000 horas apenas. La relación es más o menos de 7 a 1, les comento, dependiendo de la marca, les digo. Los LED Philips son mucho mejores, hay además más garantía que los LED Osram o LED que los chinitos que a veces le pones y ya se queman ese cacho nomás, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre lámparas en la próxima lección. Pero bueno, esto es el símbolo de fluorescentes o de LED, así, este es su símbolo. Ahora en LED hay de todo modelito, ¿no ves? ¿Sí o no? Hay de tubos, hay redondos, hay de todo tipo de modelo. Vamos a hablar, ya les digo, la próxima lección sobre esos temas. Pero esto es de los tubos. Ahora esta es una luminaria LED. También es un incandescente en obras en diversos planos utilizan, pero también este es un LED, ¿ya? De 12 voltios o de 12 watts, perdón. ¿Por qué he puesto 12 watts? Porque hay cualquier cantidad de potencia. Porque es el más comercial, ese es el equivalente al de 100 watts en el incandescente, ¿no? Entonces, cualquier tipo de luminaria LED es este, ¿no? Hay los foquitos ahorradores que se confunden, ¿no? Se han dado cuenta, así tienen una espiral, ¿no es cierto? Sí o no, así sí son.
¿Se acuerdan? ¿No ve? Así. ¿Están de acuerdo? Las luminarias estas son foquitos ahorradores que tienen mercurio. Si bien es cierto, son mejores que los incandescentes, son poquito más caros que los incandescentes, pero el gas que tienen ahí es muy, 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 muy nocivo para la salud. A ver que rompan uno de esos y aspire el mercurio que hay adentro, es muerte segura, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos foquitos ahorradores. ¿No ves? Que son así, giran, ¿no? Así, así son en realidad, ¿no? ¿No ves? Sí, los ahorradorcitos, ¿no es cierto? Sí, sí, en espiral. Ya, mientras que los LEDs son muy buenos para el medio ambiente. Tenemos que analizar las luminarias en función a ese aspecto. Costo, técnica, si son favorables al medio ambiente o no, ya, entonces, y después sus características técnicas de la luminaria. Hay luminarias que te dan más calor, otros que te hacen más, hacen dar más frío, hay otros que te hacen ver mejor que unas que otras, ¿no? Hay mejor iluminación. No es cuestión de potencia, sino es cuestión de, de la característica propia de la luminaria. ¿Está bien? Entonces, todos los detalles vamos a ver, pero esta es la simbología para luminarias que no son largas, sino son como los foquitos incandescentes de antes, ¿no? Entonces, también para las LED funcionan. Estos son los interruptores simples de una sola palanquita, eso para encender la luz de tu cuarto. Estos son los dobles, estos son los conmutadores. Está bien, estos son los conmutadores, se llaman los de grada. Cuando enciendes abajo y apagas arriba, en el piso de arriba. Esta es la simbología general, hasta hoy en día se ha mantenido. Este es el pulsador de timbre, ¿no? ¿Te acuerdas el timbre? Tocas el timbre y vuelve a su posición, ¿no? Cuando tocas. Ese es el tipo de pulsadores. Todavía no ha cambiado la simbología, sigue siendo la misma. Este es el tomacorrientes, chicos. Tomacorrientes simple, doble, sin tierra. Este es con tierra, ¿ya? El doble o el simple tiene la misma simbología. ¿Está bien? El doble o el simple tiene la misma simbología. ¿Está bien? Doble o simple tiene la misma simbología. Claro. Lo único que lo diferencia es este, que es con tierra, o sea, tres agujeritos, ¿no ves? ¿Sí o no es el enchufito con tres agujeritos? ¿No es cierto? Uno, dos y tres, ¿no es cierto? Hemos visto también en anterior clase, ¿no? Y esto que no tiene tierra. Les comento que, si bien es cierto que hay todavía aquellos que no tienen tierra, se siguen utilizando, pero vayan acostumbrándose ya a cambiar este que tiene tierra. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta tercera patita, ¿se acuerdan que hemos hablado en materiales? Es la que te da seguridad al equipo y a las personas. La tierra te da seguridad al equipo que vas a enchufar y también da seguridad a las personas. Entonces, hay una tendencia ya en todas las instalaciones a cambiar, que todos los enchufes sean con tierra. ¿No? ¿Está bien? Muy bien. A ver, esto en los planos, ¿qué significa? Es un circuito, el circuito 2, miren, es el circuito 2 que viene de un tablero de distribución 3, digamos. Entonces, es el circuito 2 que viene del tablero de distribución 2. O sea, es la simbología de un circuito que viene de un tablero y además es 2 por 12. Son dos conductores número 12 AWG. ¿Está bien? Hemos hablado en la anterior lección que los conductores se especifican, ¿no ve? De dos formas, AWG, ¿se acuerdan? Y por milímetros al cuadrado también, ¿no ve? Por AWG o por milímetros al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿No es así o no hemos hablado de dos? Muy bien, ahora vamos a redundar un poquitino de eso. ¿Está bien? Esto es
Esto es 2 por 2, 2 por 2 conductores por 2. Puede ser, si son 3, van a decir 3 conductores. Número 14, puede ser en iluminación. Está bien, 4 conductores. Entonces, es un ejemplo nada más, que es 2 conductores 12 AWG. O es la denominación muy común para indicar a conductores, ¿está bien? Muy bien, ¿esto qué significa? Simbología, sí, porque en los planos te piden planos de circuito y plano de ductos, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, significa, ¿cómo te digo? Este es un simbolito, es un redondito así, que indica que este conductor, o perdón, este tubo es de 3/4, o este tubo es de 5/8. Es tubo PVC en losa de 5/8, en losa de 3/4. Cuando se vacían las losas, en los planos está así, con esta simbología. Y al ladito dice 5/3. Miren, si es un punto con su rayita, punto, rayita, así, ¿sí? Es en piso, está bien, es en piso. El tubo está en piso de 3/4, puede ser 2 por 3/4, o sea, en piso hay 2 por 3/4, ¿está bien? ¿Sí? Ahora, también hay así, miren, sí, rectito, 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 ¿está bien? Entonces, línea punteadita así quiere decir que es en pared, ¿está bien? Y otra vez su redondito con su cosita. La mayor parte de los planes de los diseñadores utilizan este simbolito. Es como si le pusieras redondo y así. ¿Está bien? ¿Qué significa este tubo? Este tubo es de 3/4, entonces, ya, esta es una tubería de 3/4, así como esto. Sí, ¿está bien? ¿Está claro? Significa tubería de 3/4, de 5/8, de 1 pulgada, o a veces dice 2 por, entonces quiere decir que son 2 tubos de 3/4 que están en el piso. ¿Está bien? Y si es línea punteada es en pared. Ya hay muchos planos que se llevan tubería por la pared, ¿no ve? Entonces, eso quiere decir en el diseño. ¿Está bien? Entonces, esta es una simbología que indica que si es línea recta es una canalización con 2 por 14. Esto unos utilizan y otros no utilizan, ¿ya? Si tiene 2 flechitas, así estilo flechitas, es 4 por 14, o sea, es 2 y este es 2, son 4. Así una linecita nomás significa que son 2 por 12 AWG. Esto es una canalización que lleva 2 cables número 12. Si tiene 2 lineecitas, son 4 cables número 12. O sea, este es 14 y este es 12. Ahora, ¿por qué les hay diferencia entre el 14 y el 12? Porque vamos a ver de que hablar de 14 o 2,08 milímetros al cuadrado es hablar de 2,08. Esto porque yo ando haciendo diseños, ¿ya? Entonces, por eso me he aprendido de memoria, ¿ya? Entonces es 4 por 14, perdón, 2. 4, el número 14 significa en la parte en la otra especificación, en la norma europea, ¿se acuerdan que hemos hablado? Y es la norma boliviana o estadounidense, americana, y esta es la norma europea. La norma europea especifica en milímetros al cuadrado y la norma americana es AWG. ¿Está bien? Y su equivalente es este, 2,08 o número 14. El número 14 es lo mismo que el 2,08. A ver, espérenme un minuto. Voy a ver dónde está las cometidas. Espérenme un ratito. Preguntas.
A ver, espérenme un ratito, voy a ver si tiene o no. Espérenme un cacho, un cacho, un cacho, un cacho, un cacho. Mm. Ah, espérenme un cachito a ver, por favor. Esto tiene... A ver, esto ya. Está pues, hoy tengo que enviarles esa. No les he enviado. em, Oye, me había olvidado enviarles la tablita para a ver. Pero esa tablita la vamos a ver aquí en esa lección, creo que está. Mm. Ah, aquí está. Miren, en la lección que les he enviado, ahí están, muchachos. ¿Está bien? Ahí está. Miren, aquí esta tablita, esta vamos a utilizar, les voy a enseñar a diseñar capacidad de conductores más adelante, ¿no? Para hacer las instalaciones. Por lo tanto, les voy a enseñar esto, ¿ok? Por lo tanto, esto les voy a enseñar. ¿Qué quiere decir? Aquí está en AWG, chicos, y acá está en milímetros al cuadrado. Miren, esto se utiliza, les voy a enseñar, este es número 14 y es 2.08. Equivalente, ¿saben por qué? Porque vas a comprar cables, en tus obras vas a ir, por favor, quiero para iluminación. Ah, entonces las tiendas comerciales a veces utilizan AWG y a veces el 2.08 en milímetros al cuadrado. Entonces ellos dicen, ah, ya es el 2.08 para iluminación, milímetros al cuadrado. Ah, ya. Vas a otra tienda y dices, véndame un cable, ah, el número 14. Entonces, lamentablemente en Bolivia utilizamos o este o este. Esta es la norma, la europea. Y esto ahí en el Brasil, los brasileños trabajan con milímetros al cuadrado. Tú compras material eléctrico en material eléctrico verdadero, que es muy bueno además, entonces están en milímetros al cuadrado en cuanto a conductores, ¿está bien? Mientras que si vas a otra casa comercial, trabajan con AWG. Lamentablemente, por esa razón, esto es de esta es la norma boliviana, la hojita de la norma boliviana lo he insertado en nuestra materia, en la teoría, está en la teoría que les he enviado, ¿ya? Entonces, están las dos, y acá está la capacidad, miren, este es igualito que ustedes en tubería, ¿ya? Igualito que ustedes utilizan, ¿no ve? En hidráulica para dimensionar eh, la capacidad de los tubos, está bien, la capacidad de tubos, está bien. Cuántos litros por agua, los canales para dimensionar, ¿no ve? La tubería, los canales, todo, ustedes utilizan ya tienen tablas también. Igualito en electricidad, nosotros los conductores, mira el 14, el 16, el 2, el 10 que es el más usual o el 8 para acometidas, por ejemplo, los 12 es el conductor para toma corrientes, para enchufes, el 14 es para iluminación, se dan cuenta, y miren, más grueso, por ejemplo, el 40 se utiliza para mallas de tierra. Cuando ustedes hagan mallas de tierra, van a hacerlo, seguro también van a hablar de mallas de tierra, el 40 es el de preferencia, más o menos, pero miren, es 107.21 milímetros al cuadrado, es grueso esto, más o menos que es como unos 3 centímetros de grosor hasta 4 centímetros de grosor, 3,8 es en realidad, 3,80 3 centímetros con 80, 3.8 es de grosor, es gruesísimo para mallas de tierra. Pero miren, esto es la capacidad de corriente, por ejemplo, mira el de iluminación 2.08, el número 14 AWG, es 15 amperios de capacidad cuando está metido en ducto, pero al aire libre, miren, es 20 amperios, tiene mayor capacidad de transporte,
ya, mayor capacidad de transporte. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esto, ¿ya? Alguna consulta tuvieran, estamos hablando sobre simbología, ¿está bien? Entonces, a eso se refiere esto, 2 por 14 o 2.08. Esto a cables de enchufe. Lamentablemente esta norma o esta simbología se utiliza solamente para iluminación y enchufes. No hay para, por ejemplo, para duchas donde se utiliza el 2 por 10, ¿ya? Entonces esta simbología es muy limitativa, ¿ya? Pero sí esta simbología se utiliza para canalización en vaciados, en losas. Esto en piso. Línea punteadita, yo no sé por qué no he puesto, la línea punteadita es en pared, la canalización en pared. En los planos eléctricos, esta línea punteada es en pared. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hay alguna consultita? Miren, esto lo tienen también ustedes en el texto. Lo estoy explicando nada más. Fíjense, esta simbología es para interruptores. Interesante, ¿no? Mira, en los planos eléctricos, que esté parado, el rectangulito, si quieres, esté parado, ya, es una caja para interruptor, para este interruptor, para este, o para este, o para este, o para este, paraditos. Los interruptores para esto, la caja que utilizan, las cajitas metálicas o de plástico, los que saben de electricidad ya, se simboliza así. Si está echadito y pintadito de negrito, esto significa que es la caja rectangular. La misma caja se utiliza para enchufes y para interruptores, ¿no ves? ¿Sí o no? La misma caja se utiliza para enchufes y interruptores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si está echado y pintadito de negro, entonces eso sirve para tomacorrientes. Puede ser doble o puede ser simple. ¿Está bien? Esos son los tomacorrientes. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Una cajita así de este tamaño, más grandecita que esta, ¿ya? Es la caja para duchas. En las duchas, a ver, en tu baño, a ver, acuérdense, chicos y chicas, en el baño, a un ladito de la ducha está una caja donde hay un térmico, ¿no ve? ¿Sí o no? Es esta la que tiene esa cajita. Esta es la cajita así o así con sus cositas como crucecitas, ¿ya? Esas son las cajitas octogonales de distribución. Ahí arriba a ver, fíjense en tu cuarto, arriba en la pared del foco, hay una cajita, es esta, en los planos así o así. De preferencia es esta, te cuento, es la cajita de distribución. Arriba de donde sale el foco, ahí está esta cajita. Y en los planos así se simboliza. ¿Está bien? Muy poco ya antes se utilizaban las cajitas así, porque en realidad es de esta forma, ¿no ve? Las de plástico o las metálicas, ¿no ven? ¿Sí o no? Así es esta forma, son octogonales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagonales sería, ¿no? Está bien, no es octo, es hexagonal, de 6 laditos. Se ubican, ¿no? Muy bien, pero en los planos es esta la que se significa, es la de arriba, esa cajita. Esta es una caja cuadrada 10 por 10 centímetros por 10 centímetros. Esta se utiliza también en planos eléctricos, especialmente cuando hay hartas tuberías. Ayer te cuento que cuando le pones harta tubería que llega a esta pobre cajita, la hacen vivir a la cajita, se destroza. Entonces, hay que cambiar, es mejor utilizar una de 10 por 10. Entonces, donde entra más tuberías, puede entrar 2, 4, 6, 8, hasta 8 tubos. No hay una norma que diga solamente ponle 8 tubos a esto, y a esto solamente 4 tubos nada más. A veces le tienes que poner tubería de 1 pulgada y la haces vivir, lo destrozas la cajita.
Entonces, cuando hay tubería de 1 pulgada, eso les voy a explicar más adelante, lo mejor es cambiar a una caja de 10 por 10 centímetros. Es más gruesa además. Entonces, por lo tanto, pero esta figurita significa caja cuadrada de 10 por 10 centímetros, 10 de lado. ¿Está bien? Entonces significa cuando hay hartas tuberías están llegando a una cajita ahí arriba en tu foquito, en tu cuarto en este momento, hartas tuberías llegan y lo destrozan a la pobre cajita. Puede ser metálica inclusive o puede ser de plástico. Entonces lo mejor es cambiar a una caja cuadrada 10 por 10. Tiene un costo. Este también tiene un costo, es más baratito que esta. Entonces, lo mejor que puedes hacer en tus diseños eléctricos es saber cuántas cajas de esta hay, cuántas de esta hay. ¿Está bien? De tal manera que eh, sepas qué tipo de caja vas a utilizar. Y además tiene un costo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y no te olvides de que yo siempre les recomiendo a ustedes, a los civilachos, de que siempre hay que cuidar los centavos, ¿no? En la obra civil, porque los millones se cuidan solos, dicen, ¿no? Entonces, y es cierto, 10 cajitas de estas que entran tiene un costo y 10 de estas tienen otro costo. ¿Se dan cuenta? La diferencia es grande cuando son hartas cajitas. Uno a uno no hay mucha diferencia, pero ya cuando hay 10, cuando hay 5, entonces, y acá hay 10 o 5, es más barata siempre esta cajita octogonal. ¿Está bien? Han entendido, ¿no? Entonces, siempre en la obra civil es bien importante hablar de dinero, ¿no? De costo, de economía. Y ustedes saben de quién siempre hay que cuidar, pues, nomás la economía en obras civiles, ¿no? Eso les deben decir sus docentes. Muy bien. Este significa la toma telefónica. ¿Han visto? Hay tomas telefónicas. Este es su símbolo. Una toma de computación, este es el más general, te cuento. Ese es el más general. A veces colocan así una computadora, ponen, ¿está bien? Así, una especie de computadoritas, ¿está bien? Entonces, como toma de computación, esta o esta, ya no hay una norma que te diga esta o esta, pero esta es la más común, digamos. Una toma de TV así, ¿ya? En muchos planos que le colocan muchos diseñadores en electricidad, le colocan una antenita, te cuenta así. ¿Está bien? Así una antenita. Entonces, es una toma de televisión, ¿ya? Toma de este, la toma telefónica y este toma de televisión o de datos, ¿está bien? ¿Está claro? Ya. Esto es la simbología en planos de la subestación, de rebaje, ¿está bien? Este es un transformador de potencia, la simbología, ¿ya? ¿Está bien? Ya está, hay varias otras cosas que por ejemplo, la toma telefónica, toma de distribución telefónica, así es. ¿Sí? ¿Cómo te digo? Ya, ya. La toma telefónica así se lo simboliza como un cuadradito con negreadito sus dos esquinitas, así. Es una toma de distribución telefónica. En los edificios donde hay hartos departamentos, bueno, necesitan hacer conexiones telefónicas, entonces tiene su propia simbología. También, eso es en líneas generales los más utilizados, los símbolos más utilizados en cuanto a instalaciones en planos. ¿Alguna consulta tuvieran hasta ahí? Primero hemos hablado un poquito de simbología para que no te vayas a violentar de lo que vamos a hablar, ¿ok? Muy bien, hablaremos sobre instalaciones eléctricas en edificios y Dios mediante vamos a hacer un pequeño diseñito donde les voy a enseñar cómo se hace para que ustedes ya tengan idea e inclusive puedan hacerse sus propios diseños, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las instalaciones eléctricas
en grande. ¿Está bien? Hemos hablado de que los conductores hay de dos tipos, ¿no? Los cables y los alambres, ¿se acuerdan? ¿Cuál es más barato? Los cables que tienen hartos hilitos, ¿te acuerdas? Y los alambres que tienen un solo hilo, ¿no ves? De los conductores. ¿Te acuerdas de la anterior lección? ¿No ves? ¿Sí o no? Entonces, y tienen un costo. ¿Se acuerdan cuál es el más caro? ¿Los cables o los alambres? ¿Se acuerdan cuál es el más caro, chicos? ¿Los cables o los alambres? Canten. ¿Alguien sabe? ¿Los más caros son los alambres? No, son los más baratos, ¿no? Los, los cables. Sí, los cables son más caros que los alambres. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo la diferencia? Porque en muchos pliegos de especificaciones dice cables y no dice alambre, y en muchos dice alambre. Ah, entonces tú sabes que tienes que utilizar lo que dice el pliego, porque si no te van a rechazar la obra, ¿no ves? ¿Sí o no? Es igual que el hormigón, hormigón pobre o hormigón ciclópeo, dicen, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces hay diferencia, ¿no? En el tipo de hormigón, el ciclópeo o el pobre. Es poco cemento, más barato, ¿sí o no? Y el ciclópeo realmente es ciclópeo, más, tiene que ser más reforzado, entonces más cementito, entonces el metro cúbico es más caro el ciclópeo que el pobre. Entonces lo mismo, acá tenemos diferencia de precios, ¿está bien? Tú sabes que una obra de dos plantitas nomás, o de una plantita entra dos rollos, tres rollos de alambre, número 14 para iluminación o el número 12. Entonces te puedes imaginar un edificio de 5 plantas nomás, pucha, ya son pues 10 rollos de uno, 10 rollos de otro. El costo ya es apreciable, ¿no? Te puedes imaginar una obra más grande todavía, un edificio de 10 pisos o de 8 pisos, ya entra más alambre, más cable y por lo tanto más diferencia de dinerito. ¿Se dan cuenta? Entonces es bien importante fijarse eso. ¿Por qué también te estoy hablando eso? Porque cuidado que en tu propuesta digas, pucha, oye, no habías calculado para el cable y ahora ¿de dónde vamos a sacar para cubrir costos de la utilidad? Pues no te queda otra. Porque el pliego dice, viene el fiscal alambre, cables, soy negro, metele a cable. Pucha, has entrado en problemas, ¿no decía o no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué vas a entrar en problemas? Porque hay diferencia de costos. 10 rollos de cable es bien distinto en costo a 10 rollos de alambre o de cable, hay diferencia. Entonces van a cuidarse un poquito de ese detalle, ¿ok? Ya, entonces hemos hablado además de código de colores, ¿no es, sí o no? Aquí les quiero decir algo. La norma boliviana, la 777, que es la que está en vigencia, hemos hablado. Entonces vemos de que las fases tienen colores, ¿no es? ¿Sí o no? Entonces, dice la norma boliviana que una de las fases, ahora fíjense, eh, a veces dice L1, L2, L3, las fases se simbolizan así, L1, L2, L3. A veces dice ABC, a veces dicen R, L, S. Entonces no se extrañen de que la norma boliviana acepta este tipo de simbología para mencionar las fases. Este es trifásico, 3 fases. L1, L2, L3. O RLS. O ABC. ¿Está claro? Entonces van a ir y van a decir, pucha, ¿qué significará esto? Significa fases. Entonces puede ser cualquiera de estas tres. ¿Han entendido? L1, L2, L3, RLS. Son los más comunes, te cuento. En la norma europea a veces cae ABC. ¿Ya? Entonces, ¿qué significará ABC? Vamos a decir, fases, las fases de la instalación. Si es trifásico, RLS. Nosotros, por ejemplo, o yo utilizo esto o esto.
yo dicto una materia que se llama circuitos 3 en electricidad. Entonces, ahí, por ejemplo, hablamos de LLS o L1, L2, L3. Entonces ya los chicos conocen de qué eso es fácil. ¿Está bien? Ya. Oye, tenemos colores, puede ser azul, puede ser negro o puede ser rojo en general para las fases. ¿Está bien? Para el neutro generalmente se utiliza el blanco o el celeste en colores. Para la protección, para la tierra, es verde y amarillo o solo verde. ¿Está claro? Eso dice las especificaciones. ¿Está claro? Eso dice las especificaciones. ¿Está bien? Verde, amarillo o solo verde. ¿Está bien? Esto de usted, esto no cambia. Esto no cambia. Esto puede cambiar, les comento, de acuerdo al mercado. ¿A quién me refiero? De acuerdo a la... A veces dice, bueno, son obras oficiales, entonces en obras oficiales vas a necesitar siempre identificar cuál es la fase 1, cuál es la fase 2, cuál es la fase 3. ¿Ya? Oye, me olvidaba una cosa, a veces es así también. Han debido ver, ¿no ve? Fase 1, así. Así también. Fase 2, así te cuento. ¿Está bien? Ay, uy. ¿Ya? Fase 2, así. Ya, F1, F2, F3. A veces, así esta simbología también es para las fases. En cuanto a colores, lamentablemente la norma dice azul, negro y rojo para las fases. De nuevo, la norma dice azul, negro y rojo para las fases también, pero a veces ahí vas a una tienda y no hay esos colores, entonces ahí ya la costumbre ha hecho de que no seamos tan exigentes en los colores. ¿Está bien? A veces las fases, ¿qué significa las fases? Ya, las tres fases, un solo color a veces le ponemos. Pero en esto no hay donde perderse, en estos dos, especialmente la última. Tiene que ser verde con amarillo o solamente verde, listo. Eso sí son, todos los fiscales de obra, todos son bien exigentes en esto, ya te piden esto. Siempre. En las duchas has debido ver, ¿no? Hay uno de los cablecitos, es verde con marquitas amarillas o amarillo con marquitas verdes, con rayitas, ¿no ve? O solo verde también hay, ¿está bien? Eso significa que es tierra y es el conductor de protección, es tierra. ¿Está claro? ¿Sí? Tierra. Y el neutro es blanco o celeste, no hay donde perderse. Y esto sí no te van a perdonar. Blanco puede ser o celeste, y eso significa neutro. Mientras las paz te perdonan de acuerdo al mercado. Han entendido, si bien es cierto, la norma te obliga, dice, ay, tiene la fase 1, tiene estos nombrecitos y tiene que ser de estos colores, pero no siempre se encuentra en las tiendas, en el mercado. Entonces se aguantan. Pero eso sí, cuando se especifica la tierra, tiene que ser verde con rayas amarillas o solo verde. Muy raro veces verde, oye. Generalmente es verde con rayas amarillas. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Y para el neutro es blanco celeste, ¿está bien? Bien. Entonces, ahora aquí hay algo interesante que quiero mostrarte. ¿Ya? En las instalaciones eléctricas se diferencian estos tres: los alimentadores principales, los primarios y los secundarios, que también son derivados, se llama. Es bien común utilizar esto, chicos. ¿Quiénes son los alimentadores? El alimentador principal. ¿Quién es el alimentador primario? ¿Quién es el alimentador secundario o los circuitos derivados, quiere decir? ¿Está claro? Aquí en este diagramita se especifica esto, A, el B y el C. ¿Quién es el principal, el alimentador principal? Es todito esto, el que entra del FEC, ese es el alimentador principal, hasta las barras en edificios grandes. Este es un ejemplo, por ejemplo, de 10 medidores.
de 10 departamentos, o puede ser de 10 pisos. Mira, ahí está, medidor 10. Acá está el medidor 1, medidor 2, medidor 3, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, entonces tenemos, es un diagrama unifilar, un ejemplo de un diagrama unifilar. ¿Qué quiere decir unifilar? Quiere decir de un solo hilo, nada más. Pero las rayas especifican que aquí hay 4 conductores, 3, número 1 ABWG, y hay un 1 de número 2 ABWP. Son 3 fases más un neutro que está entrando. ¿Ya? Entonces, todo lo que significa en tu casita, tu casa es de una sola planta, el alimentador principal es el que viene de ELFEC. En edificios, como por ejemplo este de 10 pisos, este es el alimentador principal, el A. ¿Me han entendido? Lo que entra de ELFEC, del poste de ELFEC, hasta tu medidor. Ese es el alimentador principal en general, ¿está bien? En tu casita de 2 plantas, de ELFEC hasta tu medidor. Ese es el alimentador principal. ¿Has entendido? Es el A. Hablando en general, ¿está bien? En este caso es esta partecita lo que se llama alimentador principal. ¿Han entendido? Después están los alimentadores primarios, ¿ya? Los primarios. ¿Cuáles son los primarios? En este caso, del medidor hasta los tableros de cada piso. Mira, este es un edificio, mira, que tiene primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso. Es un ejemplo nada más. Y ahí están desde el medidor hasta el tablero de cada piso. A ese se llama alimentador primario. Se llama alimentador primario. Desde el medidor hasta tu tablero. Ingeniero, y si en mi casa yo tengo una sola planta allá, es desde el medidor hasta el tablero. Ese es el alimentador primario. ¿Está bien? Desde el medidor hasta el tablero. ¿Han entendido? Eso se llama alimentador primario. Desde el medidor hasta el tablero. Desde el medidor hasta el tablero. ¿Está bien? ¿Sí? Y los alimentadores secundarios o derivados son los que van de tu tablero hasta los enchufes, hasta los focos. Eso se llama alimentadores secundarios o derivados. ¿Notan la diferencia ahora? ¿Saben por qué es importante que les enseñe esto? Porque los pliegos, otra vez los pliegos, los proyectos eléctricos hablan este lenguaje. Entonces, tú, por ejemplo, vas a ver un proyecto eléctrico, les voy a mostrar también más adelante el proyecto eléctrico, ahí hablan de alimentadores primarios, hablan de alimentadores secundarios o derivados, los circuitos derivados, dicen a la vaina. ¿Qué son esos circuitos? Los circuitos derivados. ¿Qué es el alimentador principal? Ese es el lenguaje que utiliza. Está bien, no es difícil, ¿no ves? ¿Sí o no? Está bien. Entonces, de tu tablero hasta tus enchufes, todito los enchufes o los focos, todito esto se llaman circuitos derivados. ¿Está bien? ¿Cómo les han entendido? Preguntas. Pregúntame hasta ahí. Ya sabemos qué tipos de circuito hay en las instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Cómo es? Está clarito esa parte. Ya hemos aprendido que es un diagrama unifilar, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, ya hemos aprendido que tenemos, aquí estoy hablando de circuitos derivados, los que van a los enchufes, a los focos, van a la lavadora, van en realidad al consumo. ¿Está bien? ¿Sí o no?
¿Está entendido? Eso se llaman circuitos derivados, ¿está bien? O alimentadores, como acá dice, ¿no ve? En esto, como dice, alimentadores secundarios o derivados, ¿está bien? ¿Sí? Y los otros son los alimentadores primarios, los que van desde tu medidor hasta los tableros de distribución que están detrás de la puerta al entrar a tu casa, ahí está el tablerito, ¿no ve? Desde el medidor hasta ese tablerito, esos son los primarios, y secundarios son los que de ahí van hasta los enchufes, hasta los focos. ¿Han entendido esa diferenciación? Es importante porque en los pliegos les van a hablar de eso. ¿Está bien? Esos son los derivados. Hablaremos un poquito sobre los derivados. Todavía no estoy hablando sobre esto que dice 3% de caída de tensión, 2% de caída de tensión, nada, todavía no estoy hablando de eso. Es que tengo que explicarles qué significa caída de tensión. Muy bien, entonces los circuitos derivados, ¿ya? O alimentadores secundarios, también se llama, ¿ya? Tienen una clasificación, ¿ya? Y se clasifican en circuitos de iluminación, circuitos de enchufes o tomacorrientes, circuitos de fuerza, circuitos para suministro de energía y los de energía o instalaciones suplementarias. Por ejemplo, los circuitos que alimentan las centrales telefónicas, las de respaldo que nosotros tenemos en los hospitales, en las oficinas, edificios de oficinas o en los hospitales. En las noches no se apaga toda la luz, hay un foquito que en los pasillos está iluminado, ¿no? Esos son los de respaldo. ¿Está bien? No están encendidos toditos, sino son pocos los que están encendidos. ¿Han entendido? ¿Está claro? ¿Está entendido hasta ahí? Chicos, hasta ahí está bien. Espero que les haya gustado hasta ahora todo lo que hemos hablado. Pregúntenme. Preguntas. Jenny, ¿has entendido? Rubén, Juanpa, Fabio, ¿cómo es? Adalid. Una leidita, Interesante. échenle, chicos. Una leidita, porque esto es pan de cada día en sus obras eléctricas. Y para no estar contratando electricistas ni al ingeniero Rodríguez, pues léanlo, porque les va a ayudar bastante. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Hice una pregunta. Araceli, ¿cómo es? ¿Los alimentadores principales de dónde iban? Los principales, desde el poste de ELFEC hasta tu medidor. Está bien, gracias. ¿Por qué hablamos de alimentadores de varios? Porque pueden ser, todavía no te estoy hablando de eso, después te voy a hablar, pueden ser dos cablecitos que entran, pero también pueden ser tres, pero también pueden ser cuatro, pero también pueden ser, no, cuatro, sí, cuatro. ¿Has visto en muchas casas cuando viajen en truck y en micro, vayan viendo cómo entran a las casas? A veces entran dos, a veces entran tres, a veces entran cuatro. Y la pregunta sería, ¿por qué será? Interesante, ¿no? Por eso hablo en general alimentadores principales, porque pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. La próxima clase, en las próximas clases les voy a comentar por qué y van a saber. ¿Está bien? Y los primarios son desde el medidor, desde el puesto de medición hasta cada tablero. Desde el puesto de medición, desde el medidor hasta cada tablero. Esos son los primarios. Y los secundarios, o derivados también se llama, son desde el tablero hasta los enchufes, hasta los focos, hasta las duchas. ¿Está bien? Y los pliegos hablan de así, pues los circuitos derivados serán para duchas, serán número 10 a la vaina. ¿Qué significará circuitos derivados para duchas serán número 10?
Ya, son esos circuitos que vienen desde el tablero hasta la ducha, listo. Ese es un lenguaje común. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Porque tienen miren, su caída de tensión que les voy a hablar después. Y eso es lo que te miden los fiscales de obra, van y te dicen, yo sabía que hay 2% de caída de tensión, ¿no ve? Sí, vamos a revisar para que tú me entregues la obra. Ya, los revisan la caída de tensión. Si no están dentro de este rango, te dicen, oye, ¿por qué hay caída, tanta caída? No, es máximo, tiene que haber 3%, máximo 2% aquí. ¿Y por qué hay 3 aquí y aquí hay 5%? Nada, rechazado. Eso les voy a explicar en próximas lecciones. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Estudie. Nos vemos el viernes. ¿Ok? Cuídense mucho. Aquí le damos. ¿Ok? Chao. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.